Bienvenidos a un nuevo programa de cine que llega a ustedes de parte de Amorina y también de Seibo. Básicamente, un programa en el cual queremos conversar sobre cine desde una perspectiva un poquito más en profundidad del oficio, si se quiere. Y bueno, es un programa con invitados, un programa de diálogo, de charla. Y el primer invitado es Mateo. ¿Cómo andas, Mateo? Muy bien. Director, guionista y docente. Estábamos hablando hace un ratito, me habías comentado eh, Ya no, en este momento no soy docente, pero fui docente muchos años. director de, entre otras películas, El Método Tangalanga, Los Miembros de la Familia, Sí. eh, Acá adentro se llama mi acá primer adentro con película, Miguel Said, ¿no? sí, Perfecto. 2003. Sí, sí, sí. Bueno, yo cuando te hablé para esta conversación, te planteé que era con un eje que era el cine comedia. Vos, si bien tus dos primeras películas no son comedias tan abiertamente como El Método Tangalanga, que es una comedia estructuralmente, narrativamente, visualmente e incluso temáticamente, porque habla sobre un Un personaje muy comediante. particular. Un poco la comedia también se cuela en otros aspectos. ¿Tu cinefilia tuvo alguna relación con ese tipo de cine cuando te enamoraste del cine como arte, como oficio? Sí, 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 sí. La comedia siempre estuvo presente en mi vida. Me gusta, o sea, consumo mucha comedia, me la disfruto, me gusta ver películas de comedia. Digo, me gusta la comedia en general, como género, por fuera incluso del cine. Yo pienso en teatro, pienso en la literatura. eh, pero dentro del cine es un género que disfruto muchísimo y que fue muy formativo en algún sentido para mí. No sé, pienso en el cine de Regman, pienso, bueno, la comedia americana siento que es algo como que nos atraviesa a todos. Hay algo de la hegemonía cultural norteamericana que hace que haya un código común que podemos encontrar en la comedia norteamericana. Entonces no lo siento tan personal, sino como, bueno, parte de un gran manto Es la vara con la que que se mide la gran comedia a nivel mundial. Un poco es, sí. ellos setean el tono con el Y cual uno se compara, ¿no? un poco sí, qué sé yo, los norteamericanos tienen eso con el cine en general, pero más con los géneros y particularmente con la comedia qué sé yo, Los Simpson, no sé, hay un montón de grandes clásicos de la comedia mundial en general. eh, Vienen de Estados Unidos. No sé si, digo, no es algo que sobre lo que tenga una mirada necesariamente buena, pero es así. Eh, y bueno, siento que sí, que la comedia en general es algo que siempre me... Y en tu formación académica, es decir, que universitaria, ¿qué lugar ocupaba la comedia, y en particular la comedia nacional, el cine nacional, cuando te estás formando como un incipiente realizador audiovisual? ¿Vos dónde estudiaste primero? Yo estoy en la FUC, en la Universidad del Cine. Eh, ¿Qué lugar sentís que tenía? Tal vez en tu momento, no sé ahora cuál es el enfoque que tendrá, pero el cine argentino y en particular la comedia como un cine, como un género tan identitario local que supo ser uno de los grandes caballos de batalla de nuestra industria en Sí, algún momento. mira, es interesante porque en general los géneros, viste que no son muy respetados, o sea, más en los géneros contemporáneos, sí, los grandes géneros de los inicios del cine, eh, pero siento que en la universidad o en lo académico no suele ser tan protagónico o tan protagónica la comedia. Se habla mucho cuando uno mira la historia del cine. Sí, por ahí las primeras comedias sí se habla mucho de los hermanos Marx, sí se habla de... acá en Argentina podemos hablar de, no sé, las películas de Mirta Legrand, de Nini Marshall, pero después es como que va perdiendo, se le va prestando menos atención y va perdiendo un poco de prestigio hasta llegar, en el caso del nuevo cine argentino, a Regman, que yo creo que es muy respetado. O sea, Regman, por lo menos en la Universidad del Cine, es como uno de los pilares fuertes, como dentro de, aparte de ser una especie de padre del nuevo cine argentino, es un cineasta muy respetado, muy referenciado. Entonces siento que es como una relación un poco tirante la que hay en el ámbito académico con la comedia. Creo que se la mira con cariño en los inicios del cine
Después no se le presta tanta atención, como que esto que te decía, de que los géneros entrando en la modernidad no solo se empiezan a desdibujar, sino que también los géneros clásicos a perder un poco del beneplácito académico. Y después sí, creo que acá, por lo menos en Argentina, sí vuelven que yo pienso, me viene inmediatamente Rejman, eh, pero bueno, hay cierto, cierta revalorización a partir de ciertos autores. Después, lo que pasa también es que la comedia en particular y dentro del cine argentino ocupa un lugar en el cine comercial muy mal visto. Creo que también nosotros tenemos una tradición de películas muy comerciales o películas muy industriales eh, que tienen, no sé, que son películas que por ahí... Sirve de no ser alta cultura, si se quiere, Exacto, ¿no? sí, 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 como que están más ligadas a lo popular. Bueno, es curioso porque una de las películas, más allá de la valoración personal que uno puede tener, a mí me gusta, pero más canonizadas a un nivel popular real, ¿no? Que tu tía, tu abuela y tu vecino aman, es Esperando la carroza. Sí, Que hace acaban de poco cumplió reestrenar. años y es tal vez una de las películas más recordadas por el Sí, público. Y es una comedia hecha y derecha, sí, incluso que recupera la tradición que tanto gusta a la Argentina, que es la comedia media italiana, la totalmente, italianada, el totalmente. costumbrismo. Sí, eh, y es una rareza, ¿no? Que se haya, tal vez del lado académico, soltado un poco la mano a ese tipo de pulsos, porque en realidad una comedia masiva puede tener una presencia autoral importante igualmente, ¿no? No necesariamente es un producto inferior. absolutamente. No, no, eso es una mirada que comparto 100%, pero fíjate que Esperando la carroza es una película que desde el ámbito académico no se le presta mucha atención. No se le, no, 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 mm, Yo por lo menos en mis años de estudio, creo que no se la mencionó ni una vez Esperando la carroza. Ni como fenómeno de comercial, ni como fenómeno a nivel estructural, de No, ese tipo de cuestiones. no, no. Algo que me interesaba cuando te propuse esta conversación es que, nuevamente, tus dos primeras películas eh, son, podríamos enmarcarlas, a grosso modo, en el drama. Son, Si diría, bien, sí, comedias secas, sí, sí, sí. porque Sobre tampoco... todo, Yair Said inevitablemente tiene un pulso cómico que escapa que es como Martí, son gente muy graciosa. Sí, Eh, pero lo que me llama la atención es que Tangalanga no solo es una película que es un giro hacia la comedia más tradicional tal vez, sino también es una rara avis en la industria nacional, porque, corregime si me equivoco, pero yo escuché algunas entrevistas tuyas donde llamás a la película como de presupuesto medio. sí. Y es algo que existe cada vez menos y más en un género como la comedia. No sé, eh, ¿cómo es ese tipo de proyectos hoy en día? ¿Cómo se coagula algo de esa categoría? Con ese tipo de actores, ese tipo de géneros. Bueno, hoy en día, hoy, 9 de mayo de 2025, no sé cómo se llama ningún tipo de proyecto en Argentina por fuera de los grandes streamers. Claro. Pero sí, el cine mediano tiende a desaparecer. El cine de escala mediana está tendiendo a desaparecer en todo el mundo. Eh, Hoy en día, las películas que se pueden llevar adelante, más desde que el Inca está frenado completamente, o que decidieron frenar el fomento estatal al cine, depende 100% de la participación de una plataforma. Y en eso no sabría decirte hoy qué es lo que... Creo que no puedo, no entiendo yo cómo se estructura hoy un proyecto. Hasta hace poco tiempo lo que había eran películas muy independientes, o el cine argentino venía tendiendo a películas muy independientes, o grandes proyectos de los estudios, de las plataformas, películas por ahí con una búsqueda más comercial. eh, Qué sé yo, pienso en grandes comedias comerciales, grandes películas de crimen por ahí, no sé, pienso en El Clan o pienso El Ángel. Y en el medio, estas películas como medianas, películas que no tenían a uno de los tres grandes actores, digo, ni Darín, ni Suar, ni Francella, películas con
una voluntad comercial, digo, que no fueran necesariamente ultra independientes, pero tampoco con enormes presupuestos, estaban tendiendo a desaparecer. Y yo creo que eso es un proceso que se aceleró en el último tiempo. Sí, y lo que me llamaba la atención en cuanto a Tangalanga como proyecto puntual es que además de ser una película de época, aparentaría desde afuera que la concepción del proyecto es muy de la vieja usanza, que es un productor con un proyecto que fue hacia un director, ¿verdad? Sí, Esa es la línea. ¿Y 100%. vos cómo te integraste a ese proyecto y cómo te presentaron esta película? Mira, nosotros habíamos hecho otra película con Diego Dukowski, que es el productor. Diego había participado en Los Miembros de la Familia, es coproductor de mi segunda película. Y en el año... 2019, ¿no? Sí, es de 2019, nosotros la filmamos en el 18. Y en el 18, Diego ya venía... Para cuando filmamos Tangalanga, Diego tenía el proyecto hace 10 años. Era un proyecto que había tenido un montón de formas, un montón de vidas distintas antes de existir, distintos directores, distintos elencos. Y en el 18 él me acerca el proyecto, me dice, che, tengo este proyecto hace un montón, creo que ahora lo puedo armar, me interesa hacerlo con vos. Habíamos tenido una muy buena experiencia de trabajo en Los Miembros de la Familia. Le dije que sí, que me encantaría, que me interesaba, y en ese momento se cae. Y en 2021 nosotros en la pandemia no, nos veíamos mucho, o sea, cuando se habilitó un poco volver a verse, somos vecinos, entonces íbamos a tomar café, charlábamos. Y un día me dice, che, creo que se puede reactivar Tangalanga, ¿te interesa hacerla? Y le dije que sí. Y bueno, y ahí empezó un proceso muy frenético de trabajo conjunto. O sea, fue una película donde trabajamos muy codo a codo con Diego. Yo, para cuando él me acerca esta segunda iteración de Tangalanga, había un guión escrito, yo le propongo reescribirlo, que lo reescribí con un amigo y bueno, ahí empezamos un proceso de trabajo donde yo le propuse un posible cast, o sea, la mirada, lo que terminó siendo la película, fue una propuesta que yo le acerqué a Diego y él le gustó, pero fue un trabajo muy cercano entre él y yo. Claro, vos te incorporaste reescribiendo el guión en primera instancia y eso atrajo los cambios, me imagino, Sí, protagonista y los otros roles importantes fueron como una propuesta puntual, ¿no? Vos buscaste de inicialmente a Martín sí, y a sí, sí. algunos otros integrantes del cast. Mi propuesta original antes de reescribir el guión fue yo quiero hacer la película con Piroyansky, Juli Silverberg y Anan Sabaj en los 3 roles principales. Eso estaba desde el principio. Y ya reescribimos el guión con eso en mente. ¿Se te impuso un desafío a la hora de escribir comedia teniendo en cuenta que tiene que ser graciosa para el presente, pero tampoco puede torcer a placer total cómo se relacionan las personas en los 60? Sí, ¿Fue un sí, sí. desafío para vos eso? Sí, sí, fue un trabajo, o sea, investigamos mucho sobre la época, investigamos mucho sobre Tangalanga, había un montón de cuestiones de la vida del personaje que uno habiendo escuchado sus cassettes y todo, por ahí no conocía. eh, y también investigamos mucho sobre la comedia, sobre cómo hacer una comedia con un timing más cercano a la comedia comercial. Para mí era algo nuevísimo y fue una experiencia que disfruté mucho. ¿Y a qué referencias acudiste? Tipo, a qué tipo de películas? Es gracioso porque son referencias de los 60, las películas de Jerry No, Lewis. bien, bien. Vimos mucho Jerry Lewis, mucha comedia argentina, como te decía antes, Nini Marshall, Mirta Legrand, películas que yo había visto originalmente en la facultad y volví a ver, que son películas maravillosas, Los martes de orquídeas, Esposa último modelo, Hay que educar a Nini, Lo dicen la comedia blanca. la comedia blanca, Ahí ¿cómo se llama? Ay, la de Cleopatra de Nini Marshall, bueno, no me acuerdo. Eh, Acudiste, o sea, cine industrial argentino sí. lo que se llama su época dorada, 40, 50, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hasta los 60, Claro. ponele. Y después, bueno, Jerry Lewis. ¿Y cómo se trae ese tipo de lenguaje tradicional del cine, no solamente en la puesta en escena, sino en el pulso cómico, que no necesariamente el público moderno está tan familiarizado por la problemática aquí con la distribución, con la conservación, con la remasterización de clásicos? ¿Cómo se filtra eso para tampoco que quede una película vetusta, que quede una película que parece un mímesis del pasado? ¿Cómo se hace Bueno, eso? ahí hubo un trabajo de encontrar el tono de la película, encontrar cómo ayornarla, cómo traer eso al presente, eh, que fue algo que hicimos en la reescritura de guión. De cualquier modo, yo siento que
esas películas uno las ve hoy en día y son espectaculares. La otra vez veía Isabelita. Sí, Son películas que siguen siendo graciosas. Ni hablar de las películas, no sé, uno ve las películas de Lubitsch, que está bien, son palabras mayores, eh, pero son películas que son graciosísimas hoy en día. Hay algo del humor que yo siento que trasciende las épocas. Después están los modismos, está algo del timing. También es cierto que con Tangalanga yo tuve muchísima suerte de contar con una libertad para trabajar. Diego es una persona muy generosa como productor. eh, y ahí no, se armó algo con los actores, mismo con lo que era el clima en set, que se fue dando muy naturalmente y yo creo que hay algo del humor de la película que traduce todo lo que fue ese rodaje, lo que fue ese trabajo en equipo. No sé. sí, esto te lo preguntaba porque me genera una intriga real. Hace poco la revisité a la luz de haber terminado hace poco de ver también El Eternauta. No sé si tuviste al tanto que uno de los grandes puntos de debate sobre El Eternauta, crítica si se quiere, fue la utilización de ciertas expresiones, ciertas palabras que la gente considera no naturales, que eran excesivamente, casi un meme de lo porteño, un meme de cierta clase social, un meme de cierta zona. A mí me pareció extraño porque yo, no sé, he escuchado hablar a un abuelo y habla así. ¿Vos tuviste esa consideración en Tangalá, que es una película que habla en un porteño tan particular y que de repente te está pidiendo un balón para pierde una cerveza, que tiene esos modismos que referencian tal vez a un abuelo y que a uno le pueden quedar lejanos, pero algo te suena en la oreja? ¿Vos cómo manejaste ese...? Fue muy exagerado o sea, la búsqueda era exagerada en Tangalanga, nosotros jugamos al exceso un poco, por eso en las actuaciones también son muy excesivas en el tono que tienen, que era una búsqueda desde el principio, y en el uso del lenguaje de la época también dijimos, vamos a ir a fondo con esto, investigamos mucho, investigamos todo, desde qué palabras usaban, la ropa ni hablar, el tipo de cambio respecto del dólar en ese momento. Queríamos que todo fuera lo más preciso posible y después jugar con eso. Y lo que nos sorprendió es que nosotros creímos que estábamos dándole con toda con el lenguaje de la época y después la gente nos decía, che, pero se hablaba así. O sea, lo que nosotros creímos que era una exageración, Claro, al final era un poco así. claro, claro. ¿Sentís que hay una vara un poco más dura de parte del público argentino para con ese tipo de cuestiones en la comedia, sobre todo que están verbal, que están del timing, eh, sobre cómo se expresan, qué palabras usan, cuando tal vez se juzga de exagerado a una tonada? ¿Vos sentís que eso o eso ya fue dejado un poco en el pasado, la vara un poco más dura para con la comedia nacional? No sé, la verdad es que tuvimos mucha suerte, como te decía antes, el público fue muy generoso con nosotros, entonces siento que la recibieron con mucho cariño, con mucho afecto, y no tuve esa experiencia, no sentí que fueran duros o que hubiera eh, buscarle el pelo al huevo, ¿viste? Al contrario, Claro. sentí que la gente disfrutó mucho de la recreación de épocas, se divertían, se reían, como la experiencia que tuvimos con el público en ese sentido fue buenísima. A mí lo que me pasó es que cuando vi Tangalaga yo la vi en el Festival de Mar del Plata. Y después la vi, se la mostré a mi familia, viste, recomendándola. Y hay una sorpresa al ver una comedia nacional que tiene un vuelo estético interesante. Ya que sea de época, le da un plus de base a cualquier película nacional. Porque hay una cosa de... El argentino es melancólico, es nostálgico y le gusta ver su pasado recreado. Pero en Tangalanga, ¿vos sentiste que eso fue un factor que generó interés? El hecho de que sea una película de época, que sea de un personaje icónico, ¿sentiste que eso te jugó a favor para la recepción o fue más un desafío? Yo creo que a ver, el personaje de Tangalanga era una especie de espada de doble filo, porque si bien tenía esto que mencionás vos de atraer al público y llamar la atención porque es un personaje conocido, también era un personaje al que nosotros desdibujamos en un montón de aspectos o reinterpretamos en un montón de aspectos y corríamos el riesgo de que a los fans de Tangalanga les pareciera, che, ¿qué hicieron con mi ídolo o qué hicieron con esto? Y eso era algo que nos preguntamos, pero por suerte la recepción fue muy buena en ese sentido, con lo de Tangalanga. Después, con lo de la época,
Sí, para mí era importante, era muy importante que la película se viera bien, que tuviera una buena recreación de época, que tuviera lo que se dice valor de producción. Y creo que eso sumó mucho. Creo que a la gente le divirtió ver Claro. esa Buenos Aires de vuelta. Conseguimos también para la secuencia de créditos, encontramos unas filmaciones. Es archivo, los Ese créditos archivo, iniciales, ¿no? los Sí, sí, créditos sí. iniciales, es un archivo que encontramos en Inglaterra de unas filmaciones del año 62 en Buenos Aires. Bien de preciso el momento, Sí, 60. sí, sí, sí. Y bueno, creo que la película transmite algo, esto que decís, tiene algo de nostalgia, pero también tiene una mirada muy cariñosa a la historia de la ciudad, que Claro. por lo menos para mí, que soy porteño y que amo Buenos Aires, era una especie de homenaje también a la historia de la ciudad, una historia que yo no viví, yo nací mucho después de los 60. Sí, algo que me interesó, hablando de los espacios, que vos habías comentado en algunas entrevistas, es cómo pensaron la película tomando esto del cine tradicional de la industria argentina, con 3 o 4 interiores importantes, 3 o 4 sets importantes que sean como los tótems sobre los cuales se construye todo. Y eso también me hizo pensar cuando estás construyendo una narración, un proyecto más independiente, que vos partís, el proyecto parte de los recursos que tenés, ¿no? De los espacios que tenés. 100%. Algo de eso se coló en una producción que a todas luces es mucho más grande que un corto independiente, pero la idea de aprovechar, bueno, tengo este hall increíble de un hospital antiguo, tengo este departamento ¿cómo aprovechaste Fue al eso? revés, fue al revés. No teníamos nada, pero sí desde el principio dijimos, hagamos una película de cámara, hagamos una película con 3 locaciones principales, que eran la oficina, el departamento y el hospital. eh, y a partir de ahí trabajamos el guión y a partir de ahí hicimos todo un trabajo de búsqueda de locaciones, armado de locaciones. Las locaciones, el hospital no existe, ese hospital lo armamos en un edificio del Tiro Federal. Es Eh, todo sets. sí. Eso es increíble, eso es No, increíble. no son sets, No, no, claro. armamos, pero no es estudio. No, claro. Pero sí, todo es armado. Eso es bien referente a una industria, 100%. desgraciadamente, que ya no existe, Sí, o que está en declive ese tipo de películas, que de vuelta es lo que hablábamos antes de una película de una escala. en La Sirena espectacular. Sí, 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 sí. Es para la ciudad de la furia. Sí. O sea, sí. Pero sí, 100%. Nosotros nos reíamos de eso con Diego, el productor, también teniendo en cuenta los recursos de la película, que tenía recursos, pero eran recursos limitados Sí, sí, sí. igual. eh, y decíamos, bueno, como se hacía antes, hagámosla en Claro, 3 sets. claro, claro. En cuanto a los recursos, ¿sentís que se ha dibujado un poco la línea que divide a como las califica el Inca, las películas de presupuesto medio y las de presupuesto alto? ¿Sentís que hay una vara para eso ya o ha quedado totalmente dinamitada con estas últimas gestiones del Inca y en particular con las políticas actuales? ¿Sentís que existe esa idea todavía de una película grande de fines locales? Eh, Mira, siento que pasaron tantas cosas en el último tiempo. Es como agarrar a alguien que está golpeado en el piso y acercarle el micrófono y preguntarle ¿Cómo te sentís? ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás pasándola? Yo creo que pasaron, a ver, déjame ordenar un poco las ideas. Sí, Por un lado, se encareció mucho filmar en Argentina. Hay una realidad que es que nosotros se combinan una serie de problemáticas económicas, que no me voy a poner a desarrollar sobre eso, pero es que tenemos alta inflación y una moneda muy apreciada en el último tiempo, artificialmente apreciada, que hace que de pronto hacer una película que ya era algo muy caro se vuelva muchísimo más caro. Eso, lamentablemente, siempre perjudica a las producciones más chicas. ¿Por qué? Porque si es más caro filmar, el- el umbral de acceso se vuelve más alto. Después, al encarecerse todo, todas las producciones se vuelven más caras, pero también te chocas con la problemática de los recursos disponibles o los recursos que se pueden conseguir para hacer una película. Entonces estamos en un momento en el que es posible que se desdibuje la línea entre una película mediana y una película grande, porque hacer una película mediana hoy es muy caro. claro. Sí, Eh, esto parte justamente de mi perspectiva de ver Tangalanga, es decir, esta es una película mediana, pero que a comparación de otras películas locales parece mucho más grande. sí, Por tener sets antiguos y por tener un cast de gente, caras conocidas, sí. tener un laburo de propuesta Grandes estética actores que se aparte. nota industrial. Pasa que ahora parece que en Argentina industrial se ha vuelto una especie de cosa inalcanzable, ¿no? Algo que no existe Sí. más.
Sí, o limitado a las grandes películas de plataformas. Eh, pero bueno, qué sé yo. Bueno, esperemos. Ya volverá a brillar. Bueno, justamente pensando en esta búsqueda de que vuelva a brillar, ¿vos sentís que el volver a los géneros puede ser una herramienta para reconectar a las audiencias con el cine local? Estoy imaginando, por ejemplo, los últimos éxitos del cine local, cuando se ha hecho La Maldad, que fue una bomba atómica que la vio todo el país, pero incluso cosas más atendientes a ese programa de comedia que es como Más el Top, que es una película que salió hace poco, que es ya la más vista en el año. Que está bien, tiene Sí. uno de los grandes tótems del cine comercial que sobrevive, que es Adrián Suar, pero que no venía pegando éxitos hace un par de años. Bueno, la única con la que no tuvo tanto éxito de audiencia fue con Jaque Mate, porque Claro, 30 noches con mi ex le fue muy bien. claro. Yo creo que sí, creo que los géneros suelen ser valorados por el público. Tuvimos La Extorsión de Martino Saidelis ¿qué fue? 2023 o 2022, que también fue muy bien. De vuelta, Franchella. Franchella. Sí, sí. Eh, Es el equipo de El Secreto de sus Ojos, básicamente. Franchella, sí, Kuchevaski, sí, toda gente sí, sí, muy. sí. Yo creo que que eso es bueno, pero eso solo no alcanza. Y acá viene la perorata de siempre de lo Sí, sí, importante sí. que es que haya un instituto de cine Sí, que ni fomente, hablar. que acompañe, que diseñe políticas de fomento, de exhibición, de distribución, que ayude a la industria. Eh, Digo, a esta altura es un discurso que uno ya escucha y Sí, sí, repite sí. mucho, pero no por eso es menos Deja de ser real. verdadero. Exacto, no por eso es Totalmente. menos verdadero. Creo que sí, creo que uno ve que las audiencias responden bien a las películas de género. Después, obviamente, hay un montón de cuestiones más políticas del cine que tienen que ver con la dificultad que tiene el cine local para competir con el cine norteamericano en las grandes salas. Claro. También hay un trabajo que tiene que hacer el Instituto de Cine. Es difícil, no sé, aparecen conceptos más difíciles de entender o ideas, ni siquiera conceptos, como de desarrollar, que es, por ejemplo, cómo se hace para que el público local elija el cine argentino Claro. por sobre el cine norteamericano. Diría el extranjero, pero el principal problema, no problema, pero la hegemonía absoluta, como decíamos antes, del cine norteamericano. Sí, incluso en una época, en los últimos años, hace un par de años, el gran enemigo del cine nacional en las grandes películas de superhéroes. Sí, Y ahora que están en declive, que sale una cada 6 meses y no la va a ver tanta gente, sí. eso no fue un efecto derrame hacia el cine nacional. No, no es que lo que no fueron a ver, el medio millón que no fue a ver, Sí, sí, Avengers o bueno, no sé sí, cuál. fue corriendo a ver, no sé, Mensaje a una botella y Más el Top, que la vio mucha gente, pero Sí, pero eh, igual el porcentaje de la taquilla que se lleva el cine argentino viene en absoluta decadencia hace más de 10 años, creo. Lo que se llama el share del cine argentino respecto a la taquilla total viene bajando año a año. Y eso es una tragedia, porque no tiene que ver con la calidad de las no, películas. no, claro. Pero bueno, es una discusión que a mí me escapa, es una discusión que no, Es multicausal aparte. exacto, y no entiendo o no tengo las herramientas para entender a qué se debe exactamente, pero sí, como decíamos recién, son muchas cosas. En cuanto a Tangalanga, ¿qué tipo de distribución tuvo? ¿Tuvo distribución a nivel nacional? Sí, sí, Tangalanga la distribuyó Disney, hizo una muy buena salida, salimos en 90 y pico de salas en todo el país, y eso estuvo buenísimo. Siempre es difícil para una película la vida en salas, pero aparte, para salir fuerte, hay que salir con una campaña muy fuerte, que Disney salió con una campaña muy fuerte, pero bueno, siempre se necesita más Sí, para sí, el sí. cine argentino. Ahora veía el lanzamiento de Muscletop y es una campaña muy, 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 muy grande. Y la película este fin de semana va a llegar a 300.000 espectadores, que comparado al resto de las películas argentinas este año y del año pasado, es un montonazo, es espectacular. Comparado a lo que era una película de Adrián Suárez hace 5 años, Eran millones. eran millones. Claro. Entonces, hay algo ahí que yo creo que tiene que ver con un montón de cosas, como te decía, eh, que va mucho más allá de las películas, tiene que ver con cómo se consumen las películas hoy. Mucha gente ya no va al cine después de la pandemia porque es más fácil o más barato tener un televisor más grande. El cine es un paseo que implica gastar plata y en este momento no hay un mango en la calle.
a mucha gente le gusta ver las películas en su casa, le gusta Sí. pausarlas, cambiaron los hábitos de consumo en general. La gente, te podría decir que incluso las redes sociales hacen que tengamos un periodo de atención mucho más corto. Entonces, por ahí la persona que antes iba al cine porque le gustaba ver la película ahí, hoy dice, che, no, me gusta pausarla y levantarme a hacer pis cuando quiero, me paro y me como, no sé, un sándwich y vuelvo, la veo en 3 partes, la veo en 3 noches. Son un montón de cosas, pero hoy en día va cada vez menos gente, va menos gente al cine en general y mucha menos gente a ver cine argentino, lo cual es una tragedia. ¿Vos sentís que hay herramientas para revertir eso? Nosotros desde Amorina, por ejemplo, reivindicamos mucho la experiencia en sala, pero no como algo fetichista decir, no, el cine en el cine, porque también suena perorata de ancianos si solamente decís el cine en el cine y no haces nada más que decir el cine en el cine. Porque hay algo narrativo, hay algo, como decís, cómo se presenta una película ante el gran público, cómo se genera la conexión afectiva incluso, ¿no? Porque en definitiva, 100%. uno sale de la casa cuando hay algo afectivo. Porque Ni querés hablar, ¿no? que haya Aparte, algo. es como el huevo o la gallina, porque salís de tu casa cuando hay algo afectivo, pero también si viste una película en el cine, tu conexión con esa película es otra. Por lo Claro. menos así lo veo. Pero por ahí un pibe de 15 años hoy te dice, no, ni en pedo, la miro en el celular y a mí me da lo mismo. Yo tampoco soy tan viejo, pero digo, crecí viendo películas en el cine y hay algo de mi conexión emotiva con ver una película en la pantalla grande hace sea, que sea una experiencia especial. Y ni hablar una comedia. Una la risa comedia, general, claro. reírse con otra gente en el cine no tiene nada que ver a verlo en tu casa solo y hacer... Yo te contaba hace poco que en Amorina habíamos dado 76-89-03, que es una comedia nacional que es bastante a contrapelo, es una comedia bastante ácida. Verla con 100 personas que se están riendo de un chiste que en lo personal vos te reirías, pero como tranqui, porque es muy humor muy negro, es otra catarsis Ni increíble, hablar, es otra cosa. ni hablar. Y a mí me pasó de ver Tangalanga en Mar del Plata y hay chistes de Tangalanga que son, la manera en que lo dice Martín, que son tan secos y tan en un tono muy particular que cuando lo ves con gente es risas, risas. Mira, nosotros, perdón, te interrumpí. No, no, sí, sí, sí. Nosotros, cuando editamos la película, imagínate, uno la ve 1.000.000 de veces, ya estás, no tenés casi criterio para entender que si el chiste funciona, si no funciona. Entonces, llegamos a esa primera función en Mar del Plata diciendo, bueno, a ver si se ríen del primer chiste, vamos a ver dónde ponemos la vara para ver si funciona o no funciona. Que eso es tremendo, estás así, duro, viendo, ¿se van a reír o no se van a reír? Y cómo explotó el cine. Sí. Arrancaron los chistes y no paró más. Esa función, la primera función en Mar del Plata fue una cosa para mí muy emocionante. Estábamos con el elenco ahí y nos mirábamos diciendo, che, se están cagando No de sé si, risa. si estamos hablando de la misma, fue en el Ambassador, En el Ambassador, sí. que estaban todos estaban todo el elenco, como decís, y charlaron un ratito después. Sí, bueno, increíble función. Fue Y preciosa la función. eso es algo que la comedia genera en el cine, que lo genera la comedia y el terror para mí nomás. Sí, El terror como experiencia comunal de que te genera impacto, pienso de vuelta, cuando se echa la maldad, la escena del perro, verla en el cine, con 500 personas que no pueden creer lo que están viendo. sí. Yo creo que un poco esa gente después, cuando se le presenta otra película argentina similar, tiene una tendencia a decir, puede ser. ¿No te parece que puede Yo haber creo que sí, creo que sí. un proceso de, no de evangelización, sino de ir convenciendo de a poco, tipo, mirá, esto también es argentino, no solamente lo que vos pensás que es malo. Yo creo que sí. Creo también que esto es un análisis propio, pero creo que últimamente, cada vez que sale algo de ficción nacional en las grandes plataformas, funciona muy bien, porque se ve que sigue habiendo un hambre de eso. Hay un hambre de ver nuestras historias, de ver a nuestros actores, de ver nuestro humor. No sé, el éxito de Envidiosa en Netflix. Es una serie, Sí, sí, sí. pero Todo el está mundo. en una plataforma, lo ve todo el mundo. Bueno, el Eternauta ni hablar. El Eternauta tiene algo que, aparte de ser una ficción nuestra, es como una especie de obra maestra, un laburo Sí, sí, sí. impresionante. Es un antes y un después. Sí, entonces también genera eso, pero ves que proyecto tras proyecto, cada vez que hay algo en plataforma, funciona muy bien. Incluso pienso en, hace poquito Max subió varias películas argentinas, subió en Arturo a los 30, subió en Alemania, Ahí va. y de pronto las ve todo el mundo. Entonces, pareciera ser que el interés está por ver esas películas, pero hay que entender cómo hacer para
que la gente se entere, que la gente vaya al cine. Sí, sí, sí. Pero de vuelta, son cosas que me exceden, que no sé. No, claro, ahí Son expresiones de deseo lo que yo totalmente. Esas películas que nombrás también son ejemplos que me interesan mucho en cuanto a un cine argentino que no escapa a sus intereses autorales de cada director, pero que es un cine a la vez muy accesible en el mejor de los sentidos. Arturo y los 30, Sí, Alemania y Sumo, que a mí me gustó mucho, de los tonos mayores. Son todas 100%. películas 100%. que, no sé, muy presente el Sí, drama de los 80, Spielberg, cosas muy lindas absolutamente. yo creo que interpelan la fibra de... Y sí, y qué sé yo, por ahí, no sé, somos una generación, pues somos más o menos todos entre 30 y 40 años, eh, que estamos buscando eso. No sé, tampoco me voy a rogar a hablar de una No, generación, no, pero no, no, justo ni esas hablar. películas de las que hablamos son películas que a mí también me gustan muchísimo, eh, y que siento que sí, coincido con lo que decís, tienen una búsqueda, son películas accesibles, son películas eh, que miran al público con cariño, eh, y que por suerte tuvieron también una respuesta afectuosa de parte del público. Sí, sí, sí. Habrá que ver de vuelta. Es como ver crecer un brotecito en medio de la guerra nuclear. Pero decir, bueno, a ver qué pasa con esto, a ver qué. Hacer cine un poco siempre fue, ¿no? Tirarse de la Indiana Jones de caminar y bueno, vamos a ver si llego de otro lado. Porque es un poco una aventura herzogiana siempre, incluso cuando Totalmente, se hace una comedia. absolutamente, Eh, absolutamente. Algo te quería preguntar ya cerrando, pero que me parecía muy interesante, tu rol que estuviste en el pasado de docente. Eh, ¿Qué rol sentís que tiene que tener, o no que tiene que tener, porque tal vez es una postura, es una posición muy tajante, ¿no? Pero ¿qué rol te interesaría que tenga la docencia de la Universidad de Cine eh, en este contexto de, bueno, pensar qué historias contar, cómo contarlas con los recursos, cómo apelar a audiencias que a veces son un poco incrédulas de las cualidades del cine nacional? ¿Hay un lugar que tiene que ocupar ahí la formación universitaria para esto? No sé, mira, yo creo que el rol de la formación es entusiasmar. Primero, el cine es una disciplina muy compleja, una disciplina que necesita del trabajo en equipo. Nadie hace una película solo, y que principalmente necesita que quienes quieran hacer cine encuentren su voz propia. Entonces, para mí lo más importante que puede dar una formación universitaria, si querés, en cine, es entusiasmar a los alumnos y las alumnas a que tengan ganas de salir a filmar, a que tengan ganas de entregarse a esto que decíamos recién, esta aventura herzogiana donde parece que uno siempre tiene el viento en contra, eh, y, y ayudar a que cada uno y cada una encuentre su propia voz. Y yo creo, quizás es una mirada excesivamente optimista, pero creo que cuando los y las cineastas jóvenes buscan su propia voz, hay algo de eso que tarde o temprano va a resonar con un público. Después, yo creo que sí hay un trabajo de los institutos de cine, de todas las instituciones de la cultura que acompañan a hacer, a hacer, a hacer una película, que ahí sí puede ayudar a que se encuentre con un público, a trabajar sobre un proyecto para entender cómo hacer para que encuentre su audiencia, para que sea más, menos masivo. Depende también de la escala de cada película, pero el germen de eso y lo que creo que uno, como docente, como universidad, como cualquier actor que forme parte del aprendizaje de un cineasta o una cineasta joven, es antes que nada entusiasmar a la persona, ayudar a decir, che, esto está buenísimo, trata de encontrar tu voz, trata de encontrar cuáles son las historias que querés contar, trata de entusiasmarte con hacer esto con tus amigos, con tus amigas, que para mí es lo más lindo que tiene el cine, en una producción chiquitita, independiente entre amigos, y una producción gigante con presupuesto que ojalá uno logre transformarla también en un proyecto entre amigos, y encontrar una voz propia. Hay algo también de ese entusiasmo que a veces se encuentra en ver cine nacional y saber que con condiciones similares a las tuyas,
hace par de años o en el presente hay gente que está haciendo películas muy buenas, Ni hablar. ¿no? Saber que en tu tierra hay gente que tiene los mismos obstáculos, si se quiere, y se está haciendo cosas Ni interesantes, hablar. y también mirar para atrás y decir, bueno, acá siempre se hizo un cine increíble. Vos mismo nombrás hoy un par de comedias locales que deberían tener estatus de clásico a mi criterio, como ser revisitadas más seguido, porque no porque canonizarlas gratuitamente, sino porque son genuinamente buenas. Sí. Sí, bueno, es que la historia del cine argentino es increíble. Nosotros tenemos un cine que es espectacular, o sea, eh, no solo por una cuestión nacionalista, sino por una cuestión objetiva de que Argentina durante muchos años fue uno de los países con mayor producción de América Latina, con un desarrollo técnico, autoral, de todo tipo, increíble, desde principios de siglo, pero incluso te hablo de Sí, sí, pioneros totales. En la nuevo cine animación, en todo argentino lo de que los sea. 60, en los Sí. 80 se hacían cosas buenísimas. Bueno, hablábamos antes de Aristarain. Digo, la Argentina tiene una historia muy fuerte. El cine argentino es muy fuerte. Bueno, Fabio, ¿no? Hay un millón de cosas para ver y de las que sentirse orgulloso. Medio el meme de mi país, mi país. Sí, 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 sí. Y Eh, curiosamente, no sé si notaste que incluso en las películas más dramáticas argentinas, el humor parece que es un gen local, porque en las de Fabio, en las de Listara, en las películas del nuevo cine argentino de los 60, siempre hay un lugar para la distensión, el chiste, lo local, esa cosa que tenemos de para atravesar la miseria con humor un poco. y bueno, pero es que eso para mí es el ser argentino. Veía todo el. Bueno, ahora se está hablando muchísimo del Eternauta. Y vos ves todos los guiños, las cosas, el llaverito con Messi. Decís, claro, todo esto, todos estos códigos compartidos y toda esta mirada, bueno, eso, hacer el chiste mientras te cae la nieve tóxica, para mí eso es la Argentina también. Eso es una de las cosas del ser nacional. Buenísimo. Bueno, hemos hablado un poco de comedias, un poco de cine nacional. Esperemos poder repetir otra charla sobre cine cuando vos Cuando quieras. quieran. Te agradezco mucho tu presencia. Los invito a ver las películas de Mateo, El Método Tangalanga, Los Miembros de la Familia, eh, todo. ¿Tenés algún proyecto laburando actualmente? Estoy arrancando un desarrollo, así que falta un poco, Bien, pero ojalá pronto tenga noticias, buenísimo, buenas buenísimo, noticias. Bueno, buenísimo. un placer, gracias por la invitación. No, a vos, a vos. En primer programa, aparte, abre con comedia, desde el programa que les traemos desde Amorina. Antes de despedirnos, te había comentado de las revistas que estamos haciendo. Sí. Salió el último número, que curiosamente tiene algunas cosas de comedias, de Tita, el tercero. Nada, difundir cine. Un poco es la Perfecto. labor, pensar cine, difundir cine, charlar sobre cómo se hace en Argentina, que creo que es una cuestión que hay que mantener. Absolutamente. Gracias por la invitación, un placer. Felicitaciones por el canal de YouTube. Muchas gracias. Y bueno, ya nos estaremos viendo. Muchas gracias. Hasta Gracias por luego. venir. Bueno, gracias por ver.